Buenas tardes, estamos con Full Ritmo, ahora estamos con la nuevo valor Mili Dulzura, pero ella antes se llamaba Muñequita Mili y yo le estoy bautizando a la Tulita de Folklore. Acá está. ¿Cómo estás, Mili? ¿Cómo estás, Tulita? Hola, un saludo para Full Ritmo. Un saludo muy especial de parte de su amiga Mili Dulzura, con mucho cariño para toda la gente de Full Ritmo. Ya varias personas te han dicho que te pareces a Tula Rodríguez, ¿no? Bueno, en parte sí, ¿no? Tu En el colegio, sonrisa, sí. tu cabellera negra, sabache. Bueno, no sé. Mili, ¿cuánto tiempo estás ya cantando en los escenarios del sur, especialmente de Tacna? Bueno, en el arte ya estoy llevando 2 añitos. 2 añitos. 2 añitos. ¿Has viajado todo Tacna o por algunos pueblos de Tacna? Bueno, la mayor parte de Tacna, casi todo Tacna ya conozco. Dime los nombres de los pueblos que has viajado. A ver, los más conocidos: Ite, La Yarada, Locumba, Tarata, Camilaca, Candarave y todas las zonas altandinas. Con un vestuario parece que tuvieras ya 20 años, 25, pero sin vestuario eres una chibola de 17 que vas a cumplir 18 años en octubre. ¿Qué estilo estás grabando? Empezaste primero, cuéntame un poquito tu historia musical. Bueno, hace 2 años empecé con el estilo del huayno con arpa y ahora estamos innovando con el huayno con teclado, huayno sureño. Claro, porque el arpa hace tiempo estuvo de moda en todo el Perú y ahora el huayno con teclado se impone, ¿no? Claro. ¿Y tienes preparativos, tienes contacto ya para grabar, ya algunas proyecciones? Sí, ya estamos en conversaciones con un promotor de acá de Tacna, con músicos de acá de Tacna para sacar el nuevo estilo y ya estamos con los ensayos. ¿Qué temas, principalmente cuando vas a actuar, qué temas cantas, ¿no?, en los escenarios? Bueno, hasta el momento, en estos 2 añitos, hemos estado trabajando con covers y hemos estado llevando las canciones de Lizeth Lázaro, Dina Paucar, Sonia Morales, Gisela Lavado, las artistas más reconocidas de nuestro país. También hace música huancaína cuando te invitan, te dicen, ¿no? Sí, estamos también saliendo al estilo huancayo y creo que nada perdemos probando el estilo. Claro, estás joven todavía. Claro, y justo ahora en agosto vamos a estar viajando para Juliaca, te vas a Juliaca, el 1 de agosto, ¿no? 3 fechas. Y dame a capela un tema que más cantas en los escenarios, por favor, tus chicos de Full Ritmo quieren escucharte. No sé, a ver, una canción de Muñequita Sally. Ya, de Muñequita Sally. Tus ojitos, tu carita y tu boquita me enloquecen día a día y no puedo ocultarlo por la forma en que tú tienes tu carácter. Me enloquecen día a día y para siempre, Guaracino. Gracias. Mili, me contabas fuera de cámaras que eres fiel lectora de Full Ritmo, Full Ritmo. Sí, fanática de Full Ritmo, sí. Mira, y ahora Full Ritmo está contigo. Ahora está conmigo. Ya, despídete para Full Ritmo, para todo el Perú, para todos los amigos que quieran saber más de Mili, Mili la Dulzura, ¿no? Así es. Y yo le llamo la Tulita de Folklore. Gracias a mi padrino también. Un saludo muy especial y un agradecimiento muy especial para usted, Julián Peña, para toda la gente linda de Full Ritmo, y un agradecimiento especial para mis padrinos, mis amigos, familiares, para ti, madrecita, y para todos ustedes que me han sabido apoyar desde mis inicios. Y ahora salimos con este nuevo estilo que es el huayno sureño y espero que les guste. Un beso. Fíjate que me vaya un tema de Fresalinda, un tema de Rosita Espinar o de la señora esta, la que canta de Juliaca, que está de moda. Ah, ya. Rosario Flores, a ver. Ah, el que más le gusta aquí. Sí, me gusta Rosario Flores, ¿ya? A ver qué dice, con cariño, ya sabe. El amor de mi vida siempre serás tú, por ese tu cariño, el amor que tú me das. El amor de mis sueños siempre serás tú. No quisiera perderte y pensar que te irás. Si tú me dejaras y yo me moriría. Si tú me engañaras, no sé qué haría. Buena, y éxitos. Ya para la próxima quiero verte ya con un CD, claro, y con tu póster. Gracias, un abrazo. Suerte. Un beso.